En los videos anteriores, hablamos acerca de distancia entre vértices de una gráfica. Para eso debíamos considerar gráficas para las cuales siempre hubiera manera de conectar cualesquiera par de vértices por medio de un camino. Ajá. Hablamos entonces de gráficas conexas, que intuitivamente son gráficas de una sola pieza, ¿no? Vamos a dar una definición formal de gráfica conexa porque en aquella ocasión solamente hablamos de manera intuitiva, como lo acabo de mencionar. Entonces vamos a comenzar. Sea G una gráfica, vamos a decir que G es conexa si para cualquier par de vértices U y V existe un UV camino. Ajá. Entonces, básicamente lo que nos dice la conexidad de una gráfica es, agárrate un par de puntos. Siempre va a haber una manera de llegar desde el vértice U hasta el vértice B. Ujú. Para cualquier par de puntos. No va a haber ninguno que se quede sin un camino, digamos, ¿no? Obviamente, si G no es conexa, vamos a decir entonces que la gráfica es disconexa. Entonces, bueno, pues vamos con ejemplos pues bastante sencillos, ¿no? Sencillos, pero ojo, ¿no? Al momento de dibujar existe pues por ahí alguien que se pueda confundir. Entonces, la primer gráfica, la gráfica G, es una gráfica conexa. Y pues de hecho sí, porque si lo pueden observar detenidamente, solamente hay un camino que pasa por todos los vértices, ¿no? Digamos, no sé, si este es U, V, X e Y, U, X, X, Y, V es un camino, ¿no? Ajá. Y pasa por todos los vértices y pues de hecho de ahí puedes encontrar, digamos, subcaminos, ¿no? De U a Y, por ejemplo. Ajá. De X a V. Ajá. Y viceversa. Ajá. De X a Y, pues obviamente como son vértices adyacentes, el camino consta de la arista que los une, ¿no? Entonces, de aquí se ve fácilmente que la gráfica G es conexa. Por otro lado, la gráfica H es una gráfica disconexa. Ajá. ¿Por qué es disconexa? Pues porque no podemos pasar de el vértice U al vértice Y o al vértice V. Ujú. A pesar de que por la forma en que dibujamos la gráfica H, alguien pudiera pensar que podemos hacer este camino, ajá, esto es erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en medio no hay un vértice, ajá. Debemos pasar forzosamente por un vértice, ajá. Cambiar de aristas mediante un vértice. Si nosotros hacemos esto, no estamos cambiando de arista mediante un vértice intermedio. Entonces, esto no se puede hacer. Otra forma de verlo es redibujando la gráfica. ¿Están de acuerdo que la gráfica H es isomorfa a la siguiente gráfica? Ajá, yo puedo redibujar a la gráfica de esta forma. Digamos que pues este es U', X', B' y Y'. Ajá. Y aquí obviamente se ve pues muy claro que la gráfica es disconexa, ¿no? Porque pues la tenemos en dos piezas.
Ahora, vámonos a la gráfica Y. La gráfica Y, en este caso sí va a ser conexa. Ajá. No se dejen guiar por los dibujos. Esta es una de las conclusiones que podemos llegar, a las que podemos llegar en este tema de conexidad, ¿no? ¿Por qué es conexa? Pues porque aquí ahora sí agregamos un vértice aquí a la intersección en el dibujo, ¿no? Entonces ahora sí podemos pasar de el vértice U al vértice V mediante este vértice que pues le podemos llamar Z, ¿no? Y así para cualquier par de puntos, ¿no? Entonces, pues rápidamente se ve que la gráfica I es una gráfica conexa. Ujú. Entonces, ya que tenemos más o menos la noción, que es bastante sencilla en un principio, de lo que es una gráfica conexa, vamos con la siguiente definición. Sea G una gráfica disconexa. Una subgráfica conexa de G, que no es subgráfica propia de alguna otra subgráfica conexa de G, es llamada componente conexa de G. Ajá, muchas veces solamente lo vamos a dejar en componente, aunque ya implícitamente vamos a saber que es una componente conexa de G. La definición suena muy rebuscada porque habla de subgráficas, subgráficas propias, ajá, pero pues intuitivamente ya sabemos o te puedes dar una idea de lo que es una componente conexa. Vamos a regresarnos a nuestra gráfica disconexa, H, ajá, que ya de hecho pues ya dibujamos de esta forma. Y entonces, básicamente, una componente conexa va a ser cada uno de estas subgráficas, ajá, que son independientes, digamos, ¿no? Si hablamos de conexidad como una gráfica de una sola pieza, las disconexas, pues son gráficas de varias piezas. Y cada una de estas distintas piezas, ajá, pues va a ser una gráfica conexa en sí, ajá, en sí misma. Y cada una de estas piezas es a la que vamos a llamar componente conexa. En este caso, les estoy llamando H1 y H2 a las distintas componentes conexas de la gráfica H. ¿Sale? Entonces, vamos con otro ejemplo. Tomemos esta gráfica J, que también es disconexa. Nuevamente, no se dejen guiar por el dibujo de la izquierda en un principio. Aunque están sobrepuestas estas aristas, esto no significa que en este punto y en este punto haya algún vértice, ¿ok? Entonces, la gráfica es disconexa, ajá, porque no podemos llegar de W1, por ejemplo, a W5. No existe un W1, W5 camino en J. Entonces existen componentes conexas. ¿Y cuáles son las componentes conexas? J1, que es el cuadrado, ajá, y J2, que es el triangulito. ¿Sale? Entonces, nuevamente, pues bastante intuitivo este término de componente conexa. Y bueno, ya una vez que hemos eh, visto lo que es una gráfica conexa, vimos ejemplos sencillos, pero los vimos. Vamos con el primer teorema respecto a conexidad. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una gráfica de orden 3 o más. Recordemos que es el orden, es la cantidad de vértices en una gráfica. Entonces, para este teorema necesitamos una gráfica que al menos tenga 3 vértices. Si tiene más, pues bueno, esto también va a ser válido. Entonces, G es conexa si y solo si contiene 2 vértices U y V
tales que las gráficas G menos U y G menos B son gráficas conexas. Es decir, una gráfica va a ser conexa si y solo si existen un par de vértices en G, tales que al momento de quitarlos, independientemente, quitas a U de G y esa gráfica va a permanecer conexa. Y lo mismo con el vértice V. Lo quitas y la gráfica resultante resulta que también sigue siendo conexa. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos primero con la ida. Tenemos que suponer que G es conexa y debemos probar que existen dos vértices tales que los quitamos y la gráfica es conexa. Sean U y V en los vértices de G, tales que debo escoger dos vértices en particular, ¿no? Entonces, a propósito voy a elegir a estos dos vértices que cumplan la siguiente condición. Tal es que su distancia en la gráfica G sea igual al diámetro de G, al diámetro de la gráfica. Es decir, son los puntos, digamos, más alejados de entre todos los que los vértices de G. Vamos a agarrar a los que tengan el camino más largo. Ajá, ese es el diámetro de G. La gráfica más o menos, ajá, solamente esto va a ser para que se den una idea. Va a ser pues de esta forma, ajá. Aquí le pongo puntos suspensivos. Aquí va a haber algo en medio, pues vértices, aristas, lo que sea. Por acá va a estar U, que va a estar conectado a otros vértices mediante estas aristas. Y por acá va a estar el vértice V, que también va a estar conectado mediante aristas a algunos otros vértices, ajá. Es decir, lo que está aquí en medio, pues no sabemos qué es. Ujú. La cosa es, si tú quitas, este es G, si tú le quitas el vértice U a G, voy a tener G menos U y la gráfica más o menos se va a ver de esta forma. Ajá. Pensando que todo lo de aquí, pues está bien conectadito, ajá, es decir, más o menos les estoy dando la idea de conexidad. Si yo le quito a U, la gráfica se va a ver más o menos de esta forma. Y si todo lo que está por aquí adentro es conexo, pues si yo le quito U, va a seguir manteniéndose conexo. Es más o menos la idea. Ajá. Obviamente, al momento de dibujar gráficas, si tú dibujas una gráfica en particular, pues no necesariamente se va a ver de esta forma. Pero yo lo que quiero es que más o menos se den a la idea de qué es lo que está pasando en este teorema. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Estoy eligiendo dos vértices tales que la distancia entre ellos sea exactamente el diámetro de la gráfica. Ujú. Los vértices más alejados entre sí. Afirmamos que G menos U y G menos B son gráficas conexas. Entonces vamos a demostrar esto suponiendo, ya sabemos que la gráfica G, la original, es una gráfica conexa. Entonces supongamos, por contradicción, que al momento de quitar alguno de estos dos vértices, la gráfica se vuelve disconexa. Pues vamos a agarrar a uno, ¿no? Vamos a suponer que cuando le quitamos el vértice V a G, la gráfica resultante G menos B es disconexa. Y vamos a ver a qué llegamos.
Entonces, existen un par de puntos X y Y en los vértices de G menos B, tales que no existe un XY camino en G menos B. Ujú. Simplemente estoy negando la definición de conexidad, ¿ok? Hasta aquí todo bien. Ahorita vamos a ver para qué queremos esto, ¿no? Lo que acabamos de escribir. Ahora, por otro lado, como G es conexa, aquí vamos a utilizar la hipótesis. Como G es conexa, en G existen un UX camino y un UY camino. Ajá. ¿Por qué? X, Y y U son vértices en G. La gráfica es conexa, entonces siempre vamos a hallar caminos entre estos puntos. Ujú. En G menos B, pues ya no necesariamente, pero en G sí existen estos caminos. ¿Ok? Ahora, tomemos G', vamos a llamarle un UX camino. Ajá, ya sabemos que existen estos caminos, pero vamos a agarrar a propósito uno de longitud, la distancia. Ajá, de X a U o de U a X, es lo mismo. Ujú. Recordemos, ¿cuál es la distancia entre dos vértices? Es el camino más corto que une a estos dos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar un camino de U a X o de X a U que mida esta longitud. Y sea P' un UY camino, que ya también sabemos que existen en G, de longitud, pues la distancia, ¿no? De Y a U. ¿Ok? Ahora, sabemos que la distancia en G de U a B, nosotros lo tomamos como el diámetro de G. Ujú. Así tomamos a los vértices U y V. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que B no está en el camino entre U y X que elegimos y tampoco va a estar en el camino de U a Y. Ujú. ¿Por qué? Si esto ocurriera, la distancia de U a B no sería el diámetro de G. Ajá. De hecho, la distancia sería estrictamente menor. ¿Por qué? El diámetro, recordemos, es la más grande de las distancias, ¿no? De entre cualquier par de puntos. Ajá. Entonces, si V estuviera en uno de estos dos caminos, que aparte los elegimos de esta forma, pues tendríamos una cosa más o menos así. Tendríamos, vamos a pensar que este es X, este es U, pues por aquí está el camino que elegimos con la distancia de X a U, ajá, del tamaño o de longitud de la distancia de X a U. Y si V estuviera
por aquí, digamos, supongamos que este fuera V, entonces resulta que la longitud del camino elegido entre X y U, pues es más grande. Ajá. Porque el camino entre U y V que pasa exactamente por el camino entre U y X sería la distancia, ajá, entre U y V. Y entonces el camino entre U y X sería mayor a la distancia entre U y V. Ujú. Porque estás como extendiendo el camino entre U y V más allá hasta llegar a X. Entonces, por eso es que V no puede pertenecer a ninguno de los dos caminos. ¿Ok? Además, esto ya sabemos, V es distinto de X y V es distinto de Y, pues X y Y pertenecen al conjunto de vértices de G menos B. Es decir, quitamos a B de G y los vértices X y Y siguen existiendo. Entonces no pueden ser V, ninguno de los dos. ¿Sale? Entonces, de aquí que obtenemos que P' y P'B' son caminos en G menos B. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los vértices que forman parte del camino son distintos de V. Entonces está en la gráfica G menos B. Ambos caminos, P y P'B', P' y P'B'. Vamos a considerar la unión de los dos caminos. Ajá. Recordemos, ¿quiénes son estos caminos? Un camino entre U y X y un camino entre U y Y. Entonces, X, el camino que empieza en X, termina en U, y luego el camino que empieza en U y termina en Y, que es la unión de P' y P'B', es un XY paseo. Ajá. Aquí no podemos garantizar que la unión es un camino. Ajá. Es un paseo en G menos B, es paseo porque no podemos garantizar que no está repitiendo vértices, ¿no? Porque puede haber vértices repetidos, entonces. Vértices repetidos. En P', unión P'B'. Vamos a hacer un dibujo rápido, nada más para que se cercioren de esto. Supongamos que aquí está X, por aquí está U y por aquí está Y. Ujú. Entonces, digamos que este es el camino P', y luego puede ocurrir esto. Vamos a hacerlo de hecho de otro color para que sea más claro. Puede ser este camino. Ajá. Estoy poniendo solamente dibujos como ejemplo. Entonces la unión pues va a ser esto. Lo voy a dibujar de gris un poquito por afuera para no sobreponer y que se encime todo. Pero esta sería la unión, ¿no? Pues prácticamente unir todos los vértices con todos los las aristas, así conforme se fueron dibujando.
En este caso, el camino de X a Y que pasa por U repite este vértice. Este es un vértice repetido, por lo que no podemos garantizar. Ajá. Aquí este simplemente es un ejemplo, ¿no? De lo que puede suceder. Por lo tanto, no podemos garantizar que P' unión P' no repita vértices. Entonces, al menos es un paseo. Ujú. Pero, si existe este paseo, existe un XY camino en G-B. Y nuevamente vamos a regresarnos al dibujo. ¿Cuál es el camino? Ajá. Pues es este que voy a dibujar de rosa. Ajá. Ya que tengo el paseo, puedo ser capaz de encontrar un camino dentro de él. Ajá. Dentro del mismo paseo. Simplemente debemos quitar pues las partes del paseo que provoquen que se repitan vértices, ¿no? En este caso, pues lo que voy a quitar es este triángulo, porque si lo incluyo si lo intento incluir en el camino, pues voy a seguir teniendo el vértice repetido. Entonces, pues quito este triángulo y entonces me quedo con un paseo que no repite vértices, que es un camino. Ajá. Pero esto se puede hacer. ¿Qué implica esto? Que G-B es conexa. Pero esto es una contradicción, ya que habíamos supuesto desde el inicio que era una gráfica disconexa. Ujú. Por lo tanto, G-U y G-B son conexas. Ya vamos con la primera parte de la demostración. Vamos ahora con la segunda parte. Ujú. Vamos con el regreso. Sean U y B vértices de G, tales que G-U y G-B son conexas. Lo que quiero demostrar ahora es que la gráfica G completa, es una gráfica conexa. Y para esto, pues vamos a tomar un par de puntos U y V, no, X y Y, en el conjunto de vértices de G. Y vamos a tratar de encontrar un camino. Para esto, vamos a considerar dos casos. Supongamos en el primer caso que U y B son exactamente X y Y. Ajá. Es decir, que los puntos que me tomé para los cuales quiero encontrar el camino, pues coinciden exactamente con U y V. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que U es igual a X y V es igual a Y. Ajá. Si los volteamos, pues no pasa nada. Ajá, que U sea y X sea V. Ok. Como la cardinalidad del conjunto de vértices es mayor o igual a 3, esta es una hipótesis que no habíamos utilizado, pero en este momento va a tener sentido. Va a existir un vértice, digamos W, tal que pues es distinto a U y es distinto a V. Ujú. Existe por lo menos un tercer vértice. Entonces, existe prima un UW camino
Ajá. En G menos B. Ajá. En la gráfica G menos B, que yo ya sé que es conexa, por hipótesis, pues U y W son vértices distintos a V, por lo tanto están en G menos B. Como G menos B es conexa, existe este UW camino y existe P', vamos a llamarle, un WB camino en G menos U. Lo mismo, pero ahora con la gráfica G menos U. Ajá. Por conexidad de G menos U y G menos B. Ujú. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primer parte de la demostración. Vamos a unir estos dos caminos y entonces, ajá, notemos que los podemos unir porque ambos pasan por W. Entonces, la unión es un V paseo en G. Ajá, ojo, ya este lo agarramos en la gráfica completa. Y al igual que en el argumento de la primer parte de la demostración, pues va a existir un V camino en G. Pero recordemos que U y V son X y Y. Entonces existe un XY camino en G. Y al menos en esta parte de la demostración, pues G es conexa. Ajá. Pero nos falta un caso distinto. U y V no son X y Y. Ajá. Sin pérdida de generalidad, supongamos que U es distinto de X y U es distinto de Y. Ajá. Agarramos uno de los vértices de entre U y B. Y como estos dos conjuntos son distintos, pues yo puedo suponer, sin pérdida de generalidad, que U no es ni X ni Y. Con eso, pues ya. O bueno, esto lo puedo deducir de que los conjuntos son distintos. ¿Ok? Si X y Y no son U, entonces X y Y pertenecen a los vértices de G menos U. Ujú. Como G menos U es conexa, existe un XY camino en G menos U. Pero entonces existe un XY camino en G. Ajá. Y aquí ya nada más entre paréntesis. El hecho de agregar un vértice a G menos U, que de hecho va a ser U, no afecta al camino XY, al XY camino. Ajá. Por lo tanto, pues va a seguir existiendo en G este XY camino. Y este caso, pues ya, fue bastante sencillo. Y entonces por casos uno y 2 que es una gráfica conexa. Y terminamos la demostración. Ajá, entonces, ya terminamos el teorema. En conclusión, si tenemos una gráfica de orden 3 o más, va a ser conexa si solo si contiene dos vértices tales que cuando se los quitas individualmente, ambas gráficas resultantes siguen siendo conexas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a terminar este video y en el siguiente pues vamos a seguir analizando
¿Alguna otra propiedad de las gráficas conexas?